Hoy vamos a estar entonces tratando la ley de la siembra y la cosecha, parte 2. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 9, versículos del 6 al 11, podemos leer lo siguiente. Recuerden esto: el que siembra escasamente cosechará. Y el que siembra en abundancia cosechará. Y cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes. En el versículo 9 continúa diciendo, como está escrito, repartió sus bienes entre los pobres, su justicia permanece para siempre. El que le suple semilla al que siembra, también le suplirá pan para que coma. Aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia. Ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. El diccionario define la ley, de acuerdo a lo que estamos hablando, de la siguiente manera: como regla y norma constante e invariable de las cosas. Hay otra definición y es la siguiente: regla fija a la que está sometido un fenómeno de la naturaleza. Fíjense qué interesante, dice regla fija. Igualmente muy parecida a la primera definición que dice regla invariable y constante de las cosas. La ley de la siembra y la cosecha va más allá de lo natural. O sea, lo natural es todo esto que vemos, que podemos palpar. Son aquellas que podemos percibir por medio de los sentidos físicos que tenemos. Entonces, todo eso tiene que ver con el mundo natural. Pero hay un mundo sobrenatural que también Dios creó y es real y tiene que ver con el mundo espiritual. Por ejemplo, Dios está en ese mundo sobrenatural, aunque se manifiesta e interviene en este mundo natural también. Pero están los ángeles. Tanto los ángeles que se han mantenido guardando su dignidad y sirviendo a Dios, digamos los ángeles buenos, como también los ángeles caídos y perversos, que son Satanás y sus demonios. Todos ellos obran en el mundo sobrenatural y muchas veces influencian el mundo natural. Una ley es algo establecido y que se cumple, quiéralo o no, lo entendamos o no lo entendamos eso. Y ponemos ejemplo algunas de las leyes, como son la ley de la gravedad. Ya sea que entendamos por qué las cosas caen hacia abajo y no caen hacia arriba, no importa que lo entendamos o no, esa ley existe, es una realidad y se cumple. Está la otra ley, por ejemplo, la ley de causa y efecto, o las leyes de la termodinámica. Entonces son leyes que tienen que ver e influencian al mundo natural. No importa que no entendamos nada, pues, ¿qué será la primera o la segunda o la tercera o la cuarta ley de la termodinámica? No importa que no entendamos nada de eso, esas leyes se cumplen. Son una realidad. Así también hay leyes espirituales. La ley de la siembra y la cosecha es una ley espiritual que se manifiesta también plenamente en el mundo natural. La semana pasada estuvimos viendo diferentes bases bíblicas para esto. Estuvimos iniciando con Gálatas 6, pero ahora estamos iniciando con lo que es la carta de Segunda de Corintios, capítulo 9, versículos del 6 al 11, que ya leímos. Por cierto, en el contexto y lo que está hablando este pasaje de Segunda de Corintios 9, del 6 al 11, que lo relaciona con la siembra y con la cosecha, en este caso tiene que ver con lo financiero. En la traducción bíblica, Nueva Versión Internacional, en algunas de sus impresiones, le llaman a esta porción que acabamos de leer
Sembrar con generosidad. Fíjense cómo relaciona la siembra con el dar generosamente. Sembrar con generosidad. En el comentario bíblico de William MacDonald le llama la buena recompensa de la donación generosa. Nuevamente, donación y generosa. Porque el pasaje claramente está hablando en lo que dice en el contexto de una donación que la iglesia de Corinto había hablado, se había comprometido en aportar para otras iglesias que en ese tiempo estaban en necesidad. Entonces está hablando cuando habla de la siembra, ya está hablando de una siembra financiera. Claro que esta siembra financiera, ¿por qué se hacía? Por amor, se hacía por fe en Dios, entendiendo que estaban haciéndolo para la gloria de Dios, como también nos habla el pasaje. Pero muchos cometen el error de mirar esto de la siembra solamente en la parte financiera. Hay quienes solamente hablan de la ley de la siembra y la cosecha desde el punto de vista financiero o monetario. Y eso es un grave error. Porque la ley de la siembra y la cosecha sí tiene que ver con lo financiero, es verdad. Pero no se limita a eso. Tiene que ver con todo. La semana pasada les decía que tiene que ver con lo que nosotros hacemos, cualquier cosa que hagamos. Pero también tiene que ver con cualquier cosa que no hagamos. Con lo que hagamos y con lo que no hagamos. Porque todo es una siembra y todo va a traer una cosecha. Y siempre, como lo vemos en la agricultura, lo que se siembra se va a cosechar multiplicado. Si usted siembra una semilla de aguacate, usted no va a cosechar un solo aguacate del árbol que va a crecer de allí. Ese árbol va a producir muchos aguacates. Entonces, fíjense, de acuerdo a lo que estamos diciendo y que estamos viendo la base bíblica para lo que estamos hablando, este es un tema muy importante. Porque si nosotros estamos conscientes de esta gran verdad, de esta realidad, vamos a darnos cuenta la importancia de todo lo que hacemos o dejamos de hacer. Por ejemplo, la importancia de cuando oramos. Nuestra oración no cae en el vacío. Cualquier cosa que realicemos para Dios no cae en el vacío. Igualmente, cuando se desobedece a lo que dice Dios, tampoco cae en el vacío. Y eso va a traer consecuencias. Sigamos mirando y veamos algunos otros casos o ejemplos bíblicos acerca de esto de la ley de la siembra y la cosecha actuando, manifestándose. Miremos cuando se hacen malas siembras. En Gálatas 6:8, que la semana pasada vimos el pasaje ya más amplio, solamente ahora nos vamos a limitar al versículo 8. Allí leemos: el que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa naturaleza cosechará destrucción. Porque nuestra naturaleza pecaminosa es el resultado de la desobediencia de Adán y Eva, que viene y nos afecta a nosotros, es una consecuencia, pero también tiene que ver con las desobediencias nuestras, con nuestros propios pecados y malas decisiones. Entonces, si nosotros sembramos dejándonos guiar por nuestra naturaleza pecaminosa, si sembramos en nuestra naturaleza pecaminosa, pues la palabra de Dios nos está diciendo claramente que hay una cosecha, y lo está diciendo allí. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. Destrucción. Y aunque estamos hablando de mala siembra, no me puedo contener y quiero leer la segunda parte del versículo que habla de los resultados de buena siembra, que dice: el que siembra para agradar al Espíritu. Fíjense que Espíritu está con E mayúscula porque se está refiriendo para agradar al Espíritu Santo, para agradar a Dios mismo. Del Espíritu Santo, que va a cosechar vida eterna. ¿Sí ven la diferencia? Cada siembra trae resultado, ya sea que sea una mala siembra o una buena siembra. Miremos, vamos ahora al libro de Proverbios, en el capítulo 6, versículos del 9 al 11. Perezoso, ¿cuánto tiempo más seguirás acostado? ¿Cuándo despertarás de tu sueño? Un corto sueño, una breve siesta, un pequeño descanso, cruzado de brazos, y te asaltará la pobreza como un bandido y la escasez
como un hombre armado. ¿Cómo viene un bandido? ¿Cómo viene un asaltante? Viene de repente. Cuando menos se espera, ahí está el asaltante. Él no viene así como dándose a conocer. No, yo te voy a ir a asaltar dentro de 2 horas. No, viene sin previo aviso. Y aquí le está diciendo al perezoso, al haragán, al negligente, que a él, por estar con esa pereza, le van a venir los resultados. ¿Cuál es el resultado de la siembra de haraganería, de pereza que hace este personaje? Dice que le va a venir entonces la pobreza. La haraganería, la pereza, la negligencia es una mala siembra, por supuesto que sí. Pero hay una mala cosecha que es pobreza. Lo vemos nuevamente como aparece en la Biblia. Ahora vamos unos capítulos más adelante en el mismo libro de Proverbios. Ahora en el capítulo 10, versículo 4. Miremos la primera parte. Las manos ociosas conducen a la pobreza. El que siembra ociosidad, ¿qué va a cosechar? Pobreza. El que es perezoso, nuevamente, negligente, el que no hace lo que debe de hacer, va a cosechar pobreza. Y nuevamente, la segunda parte habla de una buena siembra y una buena cosecha, y quiero leérsela también. Las manos hábiles atraen las riquezas. La habilidad no se consigue de un segundo para otro, viene por la práctica. Se está hablando de alguien que es laborioso. El que es laborioso, el que desarrolla la habilidad de cualquier cosa, entonces esa persona podrá ser prosperado. Ya tiene una fuente de ingreso, una fuente de vida, digamos, de ganarse la vida a través de eso que realiza con laboriosidad. Ya en el Nuevo Testamento, en Santiago capítulo 4 versículo 17, allí se nos dice: así que comete pecado todo aquel que sabe hacer el bien y no lo hace. Si una persona sabe hacer el bien, o sea, puede sembrar lo bueno, en otras palabras, de acuerdo a lo que estamos hablando, pero no lo siembra, está pecando. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, dice aquí, le es contado por pecado. Y eso es muy sencillo. Siempre que leo este versículo me acuerdo del siguiente ejemplo. ¿Qué sucederá con un médico si estando en un lugar hay una persona que se pone mal, cae, se desmaya, y este médico se queda indiferente? Quizás pudiendo salvarle la vida, o ve que se ha atragantado en un restaurante y se está ahogando y se está asfixiando la persona, y el médico tiene el conocimiento y la habilidad para hacer lo necesario para salvar esa vida, pero no lo hace. ¿Qué opinarán ustedes de eso? Por supuesto que estaría casi que cometiendo un asesinato, porque pudiendo hacer lo bueno y no lo hace, entonces le es contado por pecado. Él debe accionar inmediatamente y procurar salvarlo. Inclusive lo que no sabemos nada de eso, quizás tratamos de hacer algo, buscamos la forma. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer lo bueno, y después no podemos venir delante del Señor con excusas. Y si usamos las excusas, porque digo que no podemos venir, la verdad que si hablamos de lo que es poder, sí se puede, pero no debemos. Dios no va a aceptar las excusas. Los seres humanos somos expertos en crear excusas para no hacer lo bueno. Cuando nosotros nos excusamos es porque reconocemos que no hicimos lo que debimos hacer. Como el caso de Adán y Eva. Adán y Eva desobedecieron a Dios, pero ellos, en vez de reconocer su error, en vez de haber hecho lo que Dios le había dicho, entonces tuvieron que crear excusas. No, lo que pasa es que la mujer que tú me diste, dijo Adán. Imagínense, al final de cuentas Adán terminó echándole la culpa de su desobediencia a Dios. O sea, fuiste tú que me diste esta mujer que me motivó a hacer eso. Vamos a entrar a hablar de ejemplos de buena siembra y por lo tanto de buenas cosechas. Me encanta este pasaje y mirarán ya por qué. En Marcos 10 del 29 al 30 leemos: les aseguro
respondió Jesús, que todo el que por mi causa y la del Evangelio haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o terrenos, recibirá 100 veces más, ahora en este tiempo, o sea, en esta vida, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones, y en la edad venidera, la vida eterna. ¡Qué maravilloso! Por ejemplo, con el hecho de yo servirle al Señor como pastor a tiempo completo. Yo soy de Puerto Plata, República Dominicana, pero estamos en Nueva York. Por lo tanto, yo tuve que dejar padre, no dejé hermanas porque no tengo hermanas, ¿verdad? Pero sí dejé primos y primas, digamos. Padre, madre, familiares, tierra, todo eso lo dejé por servirle al Señor, primeramente en mi país. Estuve varios años sirviéndole en diferentes lugares. Y luego ya vine aquí en Estados Unidos, donde le he servido al Señor en varios lugares también. Pero aquí hay una promesa, dice, y con persecuciones. Bueno, la verdad que las persecuciones que pueda yo haber sufrido no se compara con las persecuciones del tiempo bíblico. Pero sí muchas veces con gentes que son injusto común, que le acusan de cosas falsas y así por el estilo. Bueno, qué bueno que esas son las persecuciones que he sufrido. Sí, es verdad que muchas veces duelen, pero duelen a nivel emocional, duelen en nuestro corazón, no las persecuciones como al estilo de la época cristiana o en países donde hoy en día el predicar la palabra de Dios es condenado con la muerte. O sea, por ejemplo, en Arabia Saudita, en Irán, no se puede predicar, yo salir a evangelizar en la calle. Ya eso me puede llevar a una condena de la muerte o de cárcel. En la China no hay esa plena libertad de predicaciones y así hay diferentes países, sobre todo musulmanes. Imagínense que cuando estaba ISIS con ese territorio de parte de Siria y de Irak bajo su dominio, que saliéramos cualquiera de nosotros a predicar el Evangelio, la Biblia, ahí imagínense, nos hubieran podido matar si nos agarraban. Pero bueno, no es lo que he padecido, gracias a Dios. Pero hay una gran bendición. Si siembro eso de dejar padre, madre y lo que sea, y eso para la gloria de Dios, aquí se me está hablando de una gran cosecha. Primeramente dice que en esta vida voy a recibir más casas, hermanos, hermanas, madres, hijos, terrenos, aunque con persecuciones. Y eso es una realidad. Yo puedo decirle que en todos esos lugares donde he estado sirviéndole al Señor, hay muchas personas que si voy de visita o de vacaciones me reciben con gozo y alegría en sus casas. O sea que tengo muchas casas. Tengo mucha gente por allí, por supuesto también a mi esposa, ¿verdad? Y a nuestro hijo. Nos reciben con gozo, con alegría. Tenemos muchos padres, muchas madres, muchos hermanos, muchos hijos a nivel espiritual en esos lugares. Recuerdo cuando todavía no le servía a Dios como tiempo completo, pero sí ya dirigía iglesia. Por ejemplo, anoche había alguien aquí que cuando yo iba a ese lugar, que quedaba como unos 20 minutos de mi ciudad, y allí yo dormía unos 3 o 4 noches a la semana, y ella siempre me llevaba, esta señora, me llevaba a cena. Y a veces se me juntaban varias cenas, porque varias de las personas del lugar me llevaban cena. Y engordé, yo era bien flaco en ese tiempo. Engordé yo creo que como 2 libras. Porque tenía que comer de todas para que todos, porque luego me iban a preguntar. Entonces yo me esforzaba valientemente en comer, en cenar más. Pero vemos cómo el Señor provee. Cómo el Señor provee en todo lugar. Pero también hay otra cosecha, que es la más importante, por supuesto. Cuando dice, y en la edad venidera, o sea, en la vida venidera, la vida eterna. La vida eterna, que es lo más importante. Entonces aquí nuevamente estamos viendo el cumplimiento de esta ley, de la ley de la siembra y la cosecha. Hijos de Dios, el Señor no se olvida de absolutamente nada de lo que hacemos para Él, de lo que hacemos para su gloria. Él no se olvida de eso.
Y todo lo que hacemos para su gloria es una buena siembra y nos va a traer una cosecha multiplicada de bendición. En Hechos 10, del 1 al 5, y leo: vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio. Por cierto, un centurión es un capitán, un soldado romano que tiene a su cargo lo que se llamaba una centuria, que eran aproximadamente 100 soldados. Vivía en Cesarea un centurión llamado Cornelio, del regimiento conocido como el italiano. Él y toda su familia eran devotos y temerosos de Dios. Realizaba muchas obras de beneficencia para el pueblo de Israel y oraba a Dios constantemente. Un día, como a las 3 de la tarde, tuvo una visión. Vio claramente a un ángel de Dios que se le acercaba y le decía: Cornelio. ¿Qué quieres, Señor?, le preguntó Cornelio, mirándolo fijamente y con mucho miedo. Dios ha recibido tus oraciones y tus obras de beneficencia como una ofrenda, le contestó el ángel. Envía de inmediato a algunos hombres a Jope para que hagan venir a un tal Simón apodado Pedro. Ese tal Simón apodado Pedro no era nada más y nada menos que el mismo apóstol Pedro, uno de los 12. Vemos aquí que el Señor se encargó de que Pedro fuera y le predicara el evangelio a este Cornelio, que era un soldado romano, no era judío, y a otros que estaban con él en su casa, porque cuando el Espíritu Santo va y le avisa a Pedro y prepara el corazón de Pedro para que se fuera con aquellos enviados de Cornelio, y se va Pedro desde la ciudad de Jope hasta Cesarea. Y allí entonces, cuando llega, Cornelio había reunido a toda su familia, a sus amigos y allegados. Y entonces cuando Pedro llega allí, ¿qué hace? Pues le comparte el mensaje del evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias de salvación. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Que Dios se hizo hombre, murió en una cruz pagando por los pecados de todo ser humano, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esas son las buenas noticias. Y que si ponemos nuestra fe en Jesucristo, entonces somos salvos, tenemos vida eterna, pasamos a ser hijos de Dios, etcétera. Y hay muchas más cosas dentro de esas buenas noticias. Pero ¿qué vemos aquí? Que todo comenzó con ese soldado romano llamado Cornelio, quien creía en Dios y lo amaba, pero que además hacía buenas obras. Pero había un detalle: él creía en Dios, pero al estilo del Antiguo Testamento. Él no tenía ese conocimiento de la salvación que viene a través de Jesucristo. Él conocía del Dios de Israel, y bueno, él temía y amaba al Dios de Israel. Aunque por supuesto las obras, tal y como vimos en la lectura bíblica, no salvan, porque Cornelio tiene que recibir a Cristo. Y es lo que sucede si usted sigue leyendo el capítulo 10 del libro de los Hechos, y lo lee hasta el final. Él es salvo porque creyó en Cristo, fue lleno del Espíritu Santo también. Las obras no salvan. Por eso, para que fuera salvo, Dios envió a través de un ángel a Pedro para que fuera y le predicara el evangelio a Cornelio. Pero las obras sí fueron una siembra importante, porque mostraban el buen corazón que tenía este hombre. De tal manera que Dios buscó la forma de que a este hombre se le llevara el mensaje de salvación. Y eso fue lo que hizo el apóstol Pedro. Nunca nada material que hagamos para Dios, o nada de cualquier forma que nosotros hagamos para Dios, va a darnos la salvación, porque la salvación no es por obra. La salvación es por fe en Jesucristo y su obra de salvación. En Mateo 6, versículos del 25 al 26 y luego del 31 al 33, porque aunque todo el contexto sigue hablando, o sea, los versículos que están entre el 26 y el 31 también habla de esto, pero para no leer tanto, por cuestión de tiempo, sí es bueno que lo lean en su casa,
Voy a hacerlo así como saltando esa porción. Vamos a ver nuevamente la ley de la siembra y la cosecha cumpliéndose en lo que nos enseña allí nuestro amado Señor Jesús. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, que comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Y ahí hacemos un padre. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Bueno, pues por supuesto que valemos mucho más que ellas. Cristo murió en la cruz por nosotros, no por una ave. Murió por los seres humanos. Y sigue diciendo en el versículo 31: así que no se preocupen diciendo ¿qué comeremos? O ¿qué beberemos? O ¿qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. O sea, debemos leer la Biblia no a velocidad, o que lo importante es leer la Biblia por leerla. No, tenemos que mirar qué nos está enseñando la Biblia y poner atención a lo que se nos dice allí. Allí vemos que hay cosas que preocupan al ser humano, y fíjense que el Señor Jesucristo no está diciendo en ningún momento que esas cosas no sean importantes. Más bien, el Señor Jesús es como incisivo y va al grano, va al punto clave, porque las cosas que Él dice que preocupan al ser humano y que Él nos motiva a que no nos preocupemos por eso, por esas cosas, son cosas de primera necesidad. Fíjense, no se preocupen por la vida. La vida es algo que es fundamental, ¿sí o no? Pero aún por eso Él nos dice, no se preocupen de eso, no se preocupen de la vida. ¡Wow! Y viene con otras cosas de primera necesidad. ¿Qué comerán? ¿O beberán? Cuando dice beber se refiere, no, porque para muchos el beber es estar tomando bebida alcohólica. No se refiere a eso, sino al agua, a los jugos, la leche, los alimentos que son líquidos. ¿Qué comerán o beberán? Ni por su cuerpo, ¿qué vestirán? Son cosas fundamentales, pero aún el Señor nos dice, no se preocupen por eso. Pero ¿qué es lo que debemos de sembrar? ¿Dónde está la ley de la siembra y la cosecha allí? ¿Qué es lo que el Señor nos está diciendo que debemos de sembrar? Aquí nos dice en este versículo 33, más bien, en otras palabras, en vez de estar preocupándose por aquello, preocúpense por sembrar esto, por hacer eso. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que debemos sembrar. Eso es lo que debemos realizar, lo que necesitamos poner por obra en práctica. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando hay personas que les motivamos para buscar de Dios, para venir a la iglesia, etc., ellos dicen, voy a ver cuándo tengo tiempo. Esa persona realmente se nota que no le está dando prioridad a Dios, porque saca el tiempo para Dios si le sobra. Entonces, cuando es la sobra que uno le da al Señor, ahí no hay prioridad para Dios. Ahí dice, más buscad primeramente. Fíjense, está hablando de buscar primeramente el reino de Dios por encima de la comida, de la bebida, de la ropa, todas esas cosas que son fundamentales. Pero ¿quién lo está diciendo? Lo está diciendo el Señor Jesús. Quizá usted no esté de acuerdo conmigo si yo lo digo, y bueno, lo entiendo. Pero es el Señor Jesucristo que lo está diciendo. Ya usted entonces sabrá si no está de acuerdo con Él. Lo que pasa es que Él entiende la gran importancia que tiene el que busquemos a Dios en primer lugar. Por eso el primer mandamiento, según el Señor Jesucristo, en importancia es: amarás al Señor tu Dios
con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y cuando tú amas a Dios así, Dios va a ser lo primero para ti. Él va a ser tu prioridad. Pero ¿por qué Él lo dice? Porque Él sabe que si yo siembro eso, si yo pongo en práctica eso, voy a tener una cosecha maravillosa. Fíjense que aquí lo dice también. Más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y aquí viene la cosecha. Y todas estas cosas les serán añadidas. Y todas estas cosas les serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Todas esas por las cuales nos preocupamos. Todo eso Él nos lo va a dar como resultado de que Él sea nuestra prioridad. Y allí no está diciendo que nos pongamos a orar las 24 horas del día. No, Señor. Está diciendo que Dios sea lo primero en nuestro corazón, que nos dejemos guiar por Él. Y Él también nos va a guiar a trabajar. Pues vimos hace un rato que a Dios no le gusta la pereza. Que accionemos, pero que dependamos de Él. Que nuestro corazón esté en Él y no en el trabajo, no en el negocio, no en el dinero. Por eso aún al principio se nos motivaba a dar en el primer pasaje. Porque cuando una persona tiene problema para dar, para meterse la mano en el bolsillo y dar, o para hacer algo de ayuda a otro, dar su tiempo, por ejemplo, esa persona realmente no tiene a Dios en primer lugar. Porque si hay alguien que da ejemplo de ser dadivoso, es Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo. Dios es un Dios dador, que constantemente nos está dando, nos da la vida, nos da el aire que respiramos, y podíamos pasarnos el día entero hablando de cosas que el Señor nos ha dado, nos da y nos dará. Vida eterna, etcétera. Entonces, hijos de Dios, lo que más me interesa que le quede en su corazón con respecto a lo que hemos hablado es la importancia de poner en práctica lo que Dios nos dice. Si yo siembro de acuerdo a lo que es de Dios, voy a ver resultados especiales y maravillosos. Voy a ver bendiciones. No estoy diciendo que todo me va a salir bien, pero sí voy a ver grandes resultados. No quiere decir que nunca me va a venir una dificultad. Pero si yo siembro, darle prioridad a Dios, hacer lo que es de Dios, aún en medio de esa dificultad, voy a mirar, a experimentar, a tener la presencia de Dios sustentándome en todo momento, lugar y hora. Hay personas que ponen muchas excusas para no buscar de Dios. Eso también es una siembra. Como también cuando nos esforzamos para buscar de Dios, que está lloviendo y como quiera buscamos del Señor, nos congregamos, dejamos de hacer tal cosa por darle prioridad a algo que es del Señor. Dios lo está viendo. Es una siembra y Él nos va a dar la cosecha. Pero igualmente cuando nos inventamos o creamos excusas y le damos prioridad a cualquier otra cosa, también Dios lo está viendo y es una siembra, en este caso mala siembra, y tristemente también va a traer su mala cosecha. No se trata que Dios castigue ni que Dios no castigue. Es verdad, Dios a veces tiene que aplicar su justicia y tiene que castigar, eso es verdad, la Biblia está. Pero no, la mayoría de veces somos nosotros mismos. Y aquí se nos está enseñando la importancia de eso. Cada vez que oramos por alguien, cada vez que apartamos tiempo para alabar a Dios, eso es una siembra también. Y los resultados más adelante los veremos.